Bienvenido a tu clase de español del 3 de diciembre del 2021. En nuestra clase del día de hoy vamos a continuar trabajando con leyendas. Para nuestra clase vamos a necesitar nuestra guía de Me Divierto y Aprendo. Pero antes de contestar nuestra guía, vamos a hacer un repaso acerca de lo que hemos estudiado de las leyendas. Las leyendas. Las leyendas son narraciones fantásticas, pero basadas en la realidad. Si tú recuerdas, en nuestras clases anteriores habíamos comentado que las leyendas llegan a parecerse a los relatos históricos, ya que están relacionados con algunos elementos o situaciones que sí pasaron o sí ocurrieron, que inclusive podría existir algún tipo de evidencia que nos diga que esa leyenda sí ocurrió. Sin embargo, se diferencian de los relatos históricos en el momento en el que aparecen elementos sobrenaturales o fantásticos, es decir, elementos irreales. Esa es la gran diferencia entre una leyenda y un relato histórico. A lo largo de nuestras clases hemos estudiado las características de la leyenda. Una de las características de la leyenda es que tiene elementos reales. ¿Cuáles son esos elementos reales? Entre los elementos reales que podemos encontrar en una leyenda están el lugar, la fecha y los personajes. Recuerda que siempre hay que leer muy bien nuestra leyenda, ya que hay lugares que pueden ser fantásticos o míticos, es decir, que tal vez no existieron. Por ejemplo, en la leyenda de la Atlántida, que nos habla de un lugar, pero realmente no sabemos si ese lugar existió o no. Es decir, puede ser un lugar fantástico o mítico. También hay que tener mucho cuidado con los personajes, porque hay personajes en las leyendas que no corresponden a elementos reales. Es decir, son personajes que pueden ser sobrenaturales, como en este caso podría ser el demonio o los ángeles. Entonces, los elementos reales son aquellos elementos que sí pasaron, que hay evidencia y que inclusive se pueden ver en la vida diaria. Otra característica de la leyenda son los elementos fantásticos. En este caso, los elementos fantásticos que podemos encontrar en la leyenda son los milagros o todos aquellos eventos en los que está relacionado alguna fuerza de Dios o algún hecho en el que fue necesario la intervención divina, y los hechos sobrenaturales. En este caso se incluyen brujas, demonios, fantasmas, entes o todos aquellos hechos en los que hay elementos de fantasía, es decir, que no hay pruebas de que eso exista o de que eso existió. Otra característica de las leyendas es que se transmiten de generación en generación, es decir, las leyendas se cuentan de padres a hijos. Muchas veces cuando se cuentan las leyendas se les va agregando elementos o se les va cambiando, o inclusive hay personas que transmiten sus propias experiencias en las leyendas. Es de ahí que muchas leyendas se vayan transformando a lo largo del tiempo. Una de las características importantes de las leyendas son los recursos literarios. Los recursos literarios que se usan en las leyendas y que nosotros ya estudiamos y que inclusive estuvimos buscando y subrayando en las leyendas fueron la comparación, la reiteración y las descripciones. Una comparación es un recurso literario en donde se asemejan dos objetos o dos situaciones. Aquí te pongo un ejemplo de comparación. Nos dice, su grito era como un estruendo. Aquí, como observas, se comparan dos elementos o dos objetos. Hay que tener muy en claro que la comparación utiliza el nexo como, es decir, utiliza la palabra como para relacionar esos dos objetos. Aquí, en esta comparación, nos dice que este elemento se parece a este otro, es decir, que el grito se parece al estruendo. Recuerda que la comparación utiliza el nexo como.
Otro de los recursos literarios que utilizamos fue la reiteración. La reiteración es aquel recurso en el que se repiten ya sean frases o palabras, se repiten para darle énfasis, es decir, para hacerlo notar. Aquí yo te pongo un ejemplo de una reiteración. Nos dice, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada. Aquí si te das cuenta se repite la palabra temprano. En este caso, esta reiteración trata de llamar la atención a este término, hacia la palabra temprano. Entonces, en una reiteración se repite ya sea una frase o una palabra. Y el tercer recurso literario que estuvimos estudiando y que se presentaba en las leyendas era la descripción. Una descripción es una narración en donde se dan detalles de un suceso, de una persona o de un objeto. Aquí te pongo un ejemplo de una descripción. Nos dice, no era ni alto ni bajo, no era de carne ni estaba vivo. En las descripciones se hacen uso de los adjetivos calificativos, es decir, de palabras que nos dicen cómo es o cómo está un objeto, un suceso o una persona o un animal. Es decir, los adjetivos calificativos nos describen a un sustantivo. Después de esta explicación y recordatorio de los elementos de una leyenda, vamos a pasar a realizar nuestro trabajo en la guía. Vamos a trabajar con la página 44 de nuestra guía. La página 44 de nuestra guía nos dice, describo leyendas. El primer ejercicio nos dice, completa el siguiente texto con las palabras del recuadro. En este caso nos dice que leamos este texto y que escribamos en los espacios en blanco las palabras que correspondan. En este caso, las palabras guía son estas que aparecen en este recuadro. Yo te voy a ayudar con la primera palabra. Nos dice, un espacio en blanco es el conjunto de oraciones que desarrollan una idea. En este caso, vamos a elegir de estas palabras la que corresponda a la definición que nos están dando. En este caso, la palabra que voy a escribir es párrafo, ya que un párrafo es un conjunto de oraciones que nos desarrollan una idea, y lo voy a escribir aquí. Después nos dice, se conforma de la oración espacio en blanco que trata la idea central del texto. Aquí, entonces, tú tendrías que buscar cuál de estas palabras que quedan llenaría este espacio en blanco. Si tú recuerdas, en clases pasadas habíamos hablado de dos tipos de oraciones, que son las oraciones tópico o principales y las oraciones secundarias. Las oraciones tópico o principal nos dan la idea central de nuestro texto. En este caso, entonces, aquí escribiríamos principal. De esta misma manera vas a llenar todos los espacios en blanco. Una vez que hayas terminado de realizar este ejercicio, vamos a pasar al segundo. En el segundo ejercicio nos dice, lee la siguiente leyenda mexicana y después resuelve cómo se indica. La leyenda es La Flor de Cempasúchil. Yo te voy a ayudar a resolver los primeros ejercicios. Pero primero tendríamos que leer nuestra leyenda. Nos dice, en las tierras aztecas vivía una pareja de enamorados, Xochitl y Huitzilin. Desde su infancia jugaban juntos y todas las tardes recogían flores para subir a la montaña a obsequiárselas a Tonatiuh, el dios del sol. Sin embargo, al crecer, Huitzilin tuvo que marcharse a pelear batallas para defender a su pueblo. Pasado el tiempo, llegó la mala noticia de que Huitzilin no volverían. Xochitl, con el corazón roto, subió a la montaña y le imploró a Tonatiuh que la uniera para siempre a su enamorado. El dios conmovido lanzó un rayo que convirtió a la joven en una hermosa flor de color amarillo intenso como el mismo sol.
Sobre ella se posó amorosamente un colibrí, que era Huitzilin, que la acompañaría por toda la eternidad. Fue así como nació la flor de los muertos, la flor de cempasúchil. Una vez que hemos terminado de leer esta leyenda, vamos a pasar a contestar lo que nos pide nuestro libro. Nos dice: escribe 3 adjetivos y 3 adverbios que encuentres en el texto. Recuerda que los adjetivos son palabras que nos describen al sustantivo y los adverbios son palabras que modifican al verbo, a un adjetivo o otro adverbio. En clases pasadas yo te mandé una tablita con los tipos de adverbios. Es esta tablita que tú debes de tener. Te dije que la imprimieras y la guardaras porque la íbamos a estar utilizando en clases posteriores. Utilizando esta tablita puedes identificar más fácilmente los adverbios en tu texto. Como habíamos visto, nos decía que tenemos que escribir 3 adjetivos y 3 adverbios. De mi texto, yo como adjetivo encontré la palabra enamorados y la voy a escribir aquí. Y como adverbios encontré la palabra mala, que es un adverbio de modo, y lo voy a escribir aquí. De esta misma manera vas entonces a completar toda tu tablita. Una vez que hayas terminado de completar tu tablita, vas a pasar a realizar los siguientes ejercicios o preguntas. En el ejercicio 2 nos dice: subraya una frase adjetiva que encuentres en el texto. Recuerda que las frases adjetivas son frases en las que se describe una situación, objeto o persona y hacen uso de los adjetivos calificativos. Cuando hayas subrayado la frase, vas a pasar a contestar las siguientes preguntas, que nos dice: ¿quiénes son los personajes? ¿En qué lugar ocurre la leyenda? Y al final, en el número 5 nos pide: escribe un párrafo en el que expliques con tus propias palabras los 3 hechos más importantes de la leyenda. Si no los recuerdas o tienes dudas, vuelve a leer tu leyenda de la flor de cempasúchil. Una vez que hayas terminado de escribir los 3 hechos más importantes, habrás terminado con tu clase del día de hoy. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma vas a subir la página 44 de tu guía contestada y con eso habrás terminado tu clase del día de hoy. Recuerda subir tus evidencias a la plataforma y que tengas un muy buen día.